Ahora tendremos la lectura de la ley. Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Adelante. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vayamos a Eclesiastés capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber completo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, leamos los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad, porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Queremos agradecer a Dios por la lectura de la ley. Buenas tardes, y como siempre, es bueno estar ante ustedes en el día de reposo del Señor. Vamos a entrar directamente en esta lección, hermanas y hermanos. Ahora, esta lección se titula Dios. ¿Son 2 de ellos o solo uno que habla consigo mismo? La razón por la que hice esto, hermanas y hermanos, es que no menciono a los predicadores por nombre. Pero hace 3 años, un poco más de 3 años, estaba viendo YouTube porque veo de todo. Y vi al pastor Gino Jennings aparecer aquí y él te va a decir que hay un solo Dios. Sí. Solo uno, no 2. Y está discutiendo con el trinitario que dijo que uno, pero dijeron que son 3 personalidades. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con esto, porque no quiero que piensen que estoy acusando falsamente a este hermano. Así que lo que quiero que hagan, tienen 2 partes de la enseñanza de Gino Jennings sobre esto. Así que voy a pedir al equipo de video que lo ponga. Imágenes y voz, para que no pienses que estoy acusando falsamente al señor Jennings. Porque este conocimiento aquí, la Biblia dice, Sin embargo, no hay en cada hombre no está en todo hombre ese conocimiento. ese conocimiento de que hay uno. Así es. Amén. No importa lo que esté pasando en el mundo. ¿O no? No. No importa qué escritura leas donde Dios dijo, hagamos al hombre. Uno. Amén. A nuestra imagen. 1. 1. Nuestra semejanza. Uno. Porque la Biblia dice, sin embargo, No está en todos los hombres. abajo y Jordán, voz habla desde el cielo, el Espíritu Santo viene en forma corporal de paloma y se posa sobre él. Uno. 1. Así es.
Así es. ¿Lo oyes? Sin embargo, no hay en cada hombre No es a todos los hombres. ese conocimiento. No todos los hombres lo tienen. Dije que no todos los hombres lo tienen. Tiene que ser dado. Como por el Espíritu. En Génesis 1:26, ¿Dios estaba hablando con los ángeles o consigo mismo? No. Si Él es el único. Bueno, si miras lo que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él dijo, hagámoslos. Así es. Génesis, rápido ahora, 1:26. Y Dios llegamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre. Correcto. No, él no estaba hablando con los ángeles porque cuando decía, hagamos al hombre, no podía estar hablando con los ángeles porque los ángeles no son creadores del hombre. Así es. Hagamos al hombre. Los ángeles no pueden hacer nada. De hecho, los ángeles fueron hechos ellos mismos. Así es. Entonces, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Según nuestra semejanza. según nuestra semejanza, y el versículo 27 te hace saber cuántos hizo al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 27. Así que Dios creó al hombre. Oh, espera un momento. Entonces Dios, D-I-O-S. Así que Dios creó al hombre. Creó al hombre a su propia imagen. En la imagen de Dios lo creó. En la imagen de Dios. Sí que te digo quién estaba hablando. En el libro de Efesios capítulo 1 y en el versículo 11. Le hago saber con quién estaba hablando Dios porque solo tenemos un creador aquí. Así es. Efesios capítulo 1, versículo 11. Sí. En que también hemos obtenido una herencia. Siendo predestinados según el propósito de Él, que obra todas las cosas Él trabajará todo. Según el consejo de su propia voluntad. Cuando Él trabaja, ¿con quién consulta? según el consejo de su propia voluntad. Cuando hizo al hombre, ¿con quién estaba consultando? De su propia voluntad. Cuando hizo los cielos y la tierra, ¿con quién estaba consultando? De su propia voluntad. Cuando hizo el sol, ¿con quién estaba hablando? De su propia voluntad. Cuando hizo la luna, ¿con quién estaba hablando? Según el consejo de su propia voluntad. Cuando hizo el mar y todas las cosas en él, ¿con quién estaba hablando? Según el consejo de su propia voluntad. Ese diablo no quiere que esto salga, ¿verdad? Amén. Estoy peleando con la mosca, el viento peleando con las moscas. Gloria a Dios. Amén. De todos modos lo vamos a mostrar. Así es. Entonces él estaba haciendo esto según el consejo de su propia voluntad. Ahora quiero responder otra pregunta relacionada con eso de otro escritor. Dijeron, bueno, Pastor Jennings, estaba Jesús, estaba Dios hablando con los ángeles cuando hizo a Adán, porque usted dijo que estaba hablando con los ángeles. Dios estaba aconsejándose dentro de su propia voluntad. Su propia voluntad. La escritura donde Dios estaba hablando con sus ángeles. Está en el capítulo 9 del libro de Mateo. Ahora, entendemos que el señor Jennings dijo que, mira, no importa lo que diga la Biblia o cualquier otra persona, es solo uno, ¿verdad? El Padre y el Hijo son uno, ¿sabes? Y él lucha contra los trinitarios que dicen que hay tres personalidades, pero un solo Dios. ¿Sabes de dónde sacaron eso? Iglesia Católica, yo leo todo el tiempo. Voy a sacar algo de la Biblia católica, el catecismo, y quiero que lo pongan en la pizarra allá arriba. Y, hermano Antoine, quiero que leas lo que está en este catecismo. Ahora tienes a los trinitarios que dicen que hay tres con una persona, tres personas, una con tres personalidades, y Gino dice dos, y él está luchando contra ellos, pero ambos sacaron su agua del mismo pozo, que es la Iglesia Católica. Como vamos a leer este catecismo ahora, léelo. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y el Hijo es consustancial con el Padre, lo que significa que en el Padre y con el Padre el Hijo es uno y el mismo Dios. Entonces dices que los trinitarios dicen Dios tiene tres personalidades, pero es uno, y el caballero que acabamos de ver, el hermano Jennings, dice dos personalidades, pero un individuo. Él dijo, ya sabes, no importa lo que diga la Biblia. Hermanas y hermanos, si no estás enseñando la Biblia, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Así es. Ahora vamos a repasar algunas de las mismas cosas que él revisó, pero vamos a ver si podemos juntar todo esto y mostrarles que el señor Jennings no está debatiendo con individuos.
Él está debatiendo la Biblia. Vamos a comenzar en Génesis, el primer capítulo, y vamos a confiar en nuestra enseñanza y en nuestro lenguaje que hemos aprendido todo el tiempo. Génesis 1, y lee el versículo 1. Adelante. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Ajá. Al principio era, vamos a leer un poco más. Sigue leyendo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio la luz, que era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así que seguimos con esto, hermanas y hermanos. Ahora vamos a saltar ahora y llegar al hombre. Vamos a comenzar en el versículo 26. Léelo. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora recuerden, Dios hablando consigo mismo, ¿verdad? Porque Él está consultando consigo mismo. Así que voy a reproducir un poco de esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Adelante, lee. Conforme a nuestra semejanza. Adelante. Y que tengan dominio sobre los peces del mar, Y sobre las aves del cielo. adelante, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora, adelante. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. Entonces, ahora, esta es la cosa. Él creó al hombre a su propia imagen. Eso significa que su y nuestra deberían haber sido la misma palabra. Adelante y termínalo. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Adelante. Ahora, a imagen de Dios los creó, macho, él y macho y hembra los creó. Ahora voy a mirar la imagen de Dios. Cuando veo que Dios habla de sí mismo, habla de su cabeza. ¿No tiene el hombre una cabeza? Está hablando de sus brazos. ¿No tiene brazos el hombre? Habla de su boca. Sí, no tiene el hombre una. Así que ahora todos los de la familia de Dios tenían que crear a alguien que se pareciera a él, porque él se parecía al Padre. Por lo tanto, había creado al hombre a imagen de Dios. ¿No es así? Pero se supone que no somos lo suficientemente inteligentes para entender eso. Ahora pasemos a San Juan, el primer capítulo. Solo te estoy mostrando lo que dijo la Biblia. No importa lo que dijo la Biblia, pero lo único que tengo para presentarte es la Biblia. Amén. No tengo nada más. San Juan, el primer capítulo, porque o crees o vas a creer que el Señor hizo que se escribiera este libro o no. Tíralo todo junto y nos levantamos y diremos lo que pensamos. Pero me gustaría hacer la pregunta, ¿de dónde sacaste la palabra Dios en primer lugar? ¿De dónde vino? De esta Biblia, ¿no? Sí, claro. Está bien. Puedes dejarlo ahí. Está bien. San Juan, el primer capítulo. Y vamos a ver lo que Juan, uno de los tipos que anduvo con Jesús todos los días durante 3 años y medio. Veamos lo que dijo. San Juan 1, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. San Juan 1. Y versículo 1. Está bien, léelo. En el principio era el verbo, En el principio era el verbo. y el verbo estaba con Dios, La palabra estaba con Dios. y la palabra era Dios. Está bien. Entonces supongo que la palabra estaba con su propia mente, ¿verdad? Así que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando usa la palabra con, ¿no implica eso que tienes a alguien allí contigo? Sí. Más de uno. Adelante, lee. Lo mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Adelante. Y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Entonces, eso
me está diciendo que el que se llama la palabra, que Apocalipsis, el capítulo 19, te dirá que es Jesús. Él hizo toda la creación. Alguien dio las órdenes, pero Él hizo la creación. Te vamos a mostrar eso. Ahora salta al versículo 10. Adelante, lee. Él estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por él. Ahora, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Debería haber sido. Ellos estaban en el mundo. Así es. Porque significan uno, ¿verdad? Correcto. Según lo que acabamos de escuchar. ¿No es así? Así es. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Adelante, lee. Y el mundo no le conoció. Vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron. Adelante. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso está en otra lección. Lo desglosaremos en otra lección. Pero adelante, lee. Incluso a aquellos que creen en su nombre. Adelante. No hacer sangre nada, ni la voluntad de carne se por acá. Admítelo, eso significa que si Él no nació de sangre y no de la voluntad de la carne, eso significa que no hubo ningún de movimiento sexual que dejó embarazada a su mamá. Adelante y lee. Ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanas y hermanos, el verbo fue. Así que para que Él pudiera hacer eso, necesitaba un cuerpo de carne y hueso. Vamos a Hebreos 6, el capítulo 10 y ver cómo eso ocurrió. ¿Quieres terminar esto? ¿Qué fue eso? ¿Quieres terminarlo? Lo terminaremos. ¿Qué dice? Y contemplamos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El unigénito del Padre. ¿Quieres decir que se engendró a sí mismo? Sí, así es. Bueno, veamos a este tipo que se engendró a sí mismo. Veamos cómo se hizo eso. Hebreos capítulo 10. Bueno, solo estoy dejando que la Biblia les hable, hermanas y hermanos. Como mi hermano, tú te levantas y echas sal. No, no estoy echando sal. Estoy enseñando la Biblia. ¿Hay algo malo en que enseñe este libro? No. Y lo voy a poner sobre la mesa y tú puedes decidir. Sí, señor. Correcto. No estoy tomando una decisión. No estoy tratando de lavarte el cerebro diciendo 3, 5 o 6 veces, fulano de tal, ganó, fulano de tal, ganó. Eso es lo que llamas lavado de cerebro. Ajá. Luego, la gente tuvo la audacia de enojarse conmigo cuando corregí a un falso profeta. Según la Biblia, verso 10. Porque lo que el verso capítulo 10, más bien de lo que está hablando, Dios está hablando de que tienes la ley del sacrificio animal que no podía quitar el pecado. Así que Él tuvo que venir y morir, pero no podía venir y morir porque Él era Dios. Sí, señor. Dios no puede morir, así que tuvo que hacer algo más. Y vamos a guiarte a través de ese proceso. Ahí es donde aprendes algo en tu camino a aprender algo. Versículo 1, léelo. Porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas. Así que ahora esta ley aquí está hablando del sacrificio de animales. La gente lee esto y dice, mira, ya no tenemos que seguir la ley antigua. Fue clavada en la cruz, hablando de los mandamientos. No, porque la ley teniendo una sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Adelante, lee. Nunca con esos sacrificios que ofrecían año tras año continuamente pueden hacer perfectos a los que se acercan. Entonces estamos hablando del sacrificio de animales. No podían hacer el comentario, decir que era perfecto. ¿Sabes qué es perfecto? Eso es cuando eres Dios. No hay nadie perfecto excepto Dios. Por eso Jesús le dijo a Herodes el día, le dicen que Herodes él dijo, dile a ese viejo zorro. Voy a enseñarles hoy, voy a resucitar a los muertos mañana y el tercer día voy a ser hecho perfecto. ¿No resucitó al tercer día? Así es. Él era Dios. Así que ahora, siendo que podían remover el pecado y no podías convertirte en parte del Dios para siempre matando animales, porque eso no servía de nada. ¿Por qué? Salta al versículo 4 y lee. Porque no es posible que la sangre de toros y de cabras quite el pecado. La padre. Adelante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Pero un cuerpo me has preparado. Por lo tanto, cuando Él viene al mundo, porque el sacrificio animal no podía quitar, remover el pecado. Así que si todavía estás en tu pecado, entonces no puedes convertirte en Dios. Correcto. Así que Él dijo, por lo tanto, un cuerpo me has preparado. Vamos a volver a esto.
Pero te voy a mostrar que incluso la preparación del cuerpo también fue tomada en cuenta o escrita y que Jesús iba a hacerse cargo. Vamos a volver aquí más tarde, pero ahora vamos al capítulo 119 de los Salmos y tratemos con este cuerpo. Salmo capítulo 19, 119, lo siento. Salmo capítulo 1, 119. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 73. Salmo 119 y versículo 73. Vamos a guiarles a través de todo esto, hermanas y hermanos, y mostrarles que estamos tratando con Jesús. Porque David dijo que el Espíritu de Dios habló por él y su palabra estaba en sus labios. Así que el Señor habló a través de David como si fuera él mismo. 119 y 73. Está bien, léelo. Tus manos me han hecho. Y me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. Adelante, lee. Adelante. Para que pueda aprender tus mandamientos. Ahora no estamos hablando de Jesús aquí, David aquí. Estamos hablando de Jesús. Te vamos a mostrar esto. Este es él hablando. Adelante, lee. Los que te temen se alegrarán cuando me vean. Los que te temen se alegrarán cuando me vean. Adelante. Porque he esperado en tu palabra, citazo. Ahora, nunca vamos a ver a David, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a alegrarnos cuando lo veamos? Porque esto no está hablando de David. Salta al versículo 79 y léelo. Que se vuelvan los que te temen. Deja que aquellos que te temen. Aquí está hablando Dios. Adelante, lee. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y aquellos que han conocido tu testimonio. Así que ahora no pueden ir directamente al Padre, tienen que dirigirse a Jesús, porque este es Jesús hablando, porque Jesús es el sumo sacerdote. No puedes ir directamente a Él, pero vamos a mostrarte en el nuevo libro. Vamos a San Juan, el capítulo 6. San Juan, el capítulo 6. Mira, los gentiles nunca supieron sobre el sumo sacerdote. No tienen idea, aunque tienen a un tipo que solo está tratando de hacerse pasar por uno. Se llama el Papa. Por eso él escribe todas estas cosas, hermanas y hermanos, y la gente lo sigue porque se supone que es el sumo sacerdote. Pero el Señor dijo, aquellos que te temen, vuélvete a mí, y quiero que sepas quién es el que hizo esta declaración. porque siempre son dos. Cuando leemos, los que te temen se vuelven a mí. ¿No son dos? Sí. Juan 6, y vamos a empezar a leer en el versículo 43. Juan 6 y 43. Esto es Jesús hablando, porque la gente estaba hablando de que Juan el Bautista había testificado de él. Él dijo, tengo un testimonio mayor, uno que es mayor que Juan el Bautista, y él está hablando del Padre. 43, adelante. Jesús entonces respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ningún hombre puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Bite. ¿Cómo es que sigue hablando del Padre que me envió? ¿Por qué no simplemente sale y dice, yo que me envié a mí mismo? Así es. Todo el tiempo. Adelante, lee. Y yo lo resucitaré en el último día. Y lo resucitaré en el último día. Adelante. Está escrito en los profetas. Adelante. Y todos serán enseñados por Dios. Todo hombre, por lo tanto, que ha oído y ha aprendido del Padre, Por tanto, todo hombre que ha oído y aprendido del Padre, ¿qué hace? viene a mí. Venid a mí. Eso parece como dos individuos allí, ¿no es así? Claro. Sí, hermano. En otras palabras, no puedes ir directamente al Padre. El Señor lo hizo en este cuerpo. Y Él lo tomó y lo puso en la mujer. Y ahora Él es el que vino y murió por nuestros pecados. Ahora Él es a quien tenemos que ir y consultar. Hermanas y hermanos, nadie más. No puedes ir al Padre. Ahora vamos a Hebreos, el capítulo 2. Porque solo estamos señalando cosas que como que dejan el... Siendo un individuo en lugar de dos, eso es un poco difícil. O un individuo y tres personalidades, eso es un poco difícil. Hebreos 2, vamos a empezar a leer en el versículo 9. Hebreos 2 y versículo 9. Bien, adelante. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, por el sufrimiento de la muerte.
coronado de gloria y honor, para que por la gracia de Dios probara la muerte por cada hombre. Pues por eso necesitaba ese cuerpo de carne y hueso, porque Él era Dios. Dios no puede morir, no puedes matar a un ser espiritual. Por eso el Señor creó un lago de fuego para Satanás y sus ángeles, porque son seres espirituales. Así que así que te voy a castigar para siempre. No puedo matarte, pero te voy a castigar para siempre por venir contra mí. Adelante, lee. ¿Quieres saltar a...? Porque iba 14, acabamos de terminar el versículo 9, vamos a... Salta al versículo 14. Versículo 14 y adelante. Ya que los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que mediante la muerte destruyera al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Eso parece una persona hablando aquí, ¿verdad? Pero adelante y lee. Y liberar a aquellos que por el temor a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a esclavitud. Adelante. Porque en verdad no tomó la naturaleza de los ángeles, Pero tomó sobre sí la descendencia de Abraham. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, porque no puede ponerse la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra en tu simiente. Así que vino en carne y hueso, tenía un cuerpo de carne y hueso. Hermanas y hermanos, pero antes de venir te va a decir que fue enviado. Ahora, pasemos al 48. Isaías, capítulo 48. El capítulo 48 de Isaías. Solo estamos dejando que esta Biblia les hable. Hermanas y hermanos, el papel que estoy desempeñando hoy, el papel que estoy desempeñando ahora mismo, es el de lector principal, porque todos ustedes están leyendo junto conmigo. Así que no puedes dejar que nadie grite y levante un dedo para engañarte. Salmo 148. Vamos por Isaías. Quiero decir, entonces, el Salmo 48, o no el Salmo Isaías 48, Isaías 48. Y vamos a empezar a leer en el versículo 12, Isaías 48 y versículo 12. Está bien, lee. Escúchame, oh Jacob, Israel, mi llamado. Adelante. Yo soy él, yo soy el primero, yo también soy el último. ¿No es el Señor quien está hablando? Así es. Adelante, lee. Mi mano también ha puesto los cimientos de la tierra, Mi mano ha puesto los cimientos de la tierra. Adelante, lee. y mi mano derecha ha abarcado los cielos. Y mi mano derecha ha extendido los cielos. Adelante. Cuando los llamo, se levantan juntos. Cuando ya se levantan juntos. ¿Qué más dijo? Salta ahora al versículo 16. Versículo 16 y adelante. Acercaos a mí. Escuchad esto. Ven aquí y escucha esto. Adelante. No he hablado en secreto desde el principio. Adelante. Desde el momento en que fue, allí estoy yo. Desde el momento en que fue, allí estoy yo. En el principio estaba Dios. Era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el momento en que fue, Él no dijo, yo estaba allí, ¿verdad? Estoy allí. Adelante, lee. Y ahora el Señor Dios y su Espíritu me han enviado. Espera un minuto. Este Dios que creó el cielo y la tierra abarca las estrellas y la luna, se dan la vuelta y te dicen que alguien lo envió. Parece que hay dos aquí, ¿no? Ajá, sí, señor. ¿Qué dijo? Vaya, esta evidencia se está acumulando. Esto es un montón de cosas para que no sea más que una. Así que fue enviado. Vamos a ver quién fue el que fue enviado. Vamos a San Juan, el capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Porque no sé cómo alguien puede leer esta Biblia y aceptar eso. Si lees la Biblia y aceptas eso, entonces no crees lo que lees. Así es. Entonces, o no lo crees o no lees. Eso sí de simple. San Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 35 primero. 6 y versículo 35. Está bien, lee. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Adelante. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Salta al versículo 38 y continúa. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi propia voluntad, pero la voluntad del que me envió. ¡Oh!
yo bajé del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuánto implica eso? Adelántele. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. Oh, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. Vaya, sigo mirando, parece que hay dos personas. Algo está mal aquí. Bueno, se siente seguro de sí mismo. Adelante, lee. Que de todo lo que Él me ha dado no pierda nada, pero debería resucitarlo en el último día. Ajá, adelante. Y esta es la voluntad de aquel que me envió. ¿Por qué es bueno? Es esquizofrénico. Bueno, sigues hablando como si fueras dos cuando sabes que no eres más que uno. ¿Qué versículo era ese? Estamos en medio de 40. Entonces adelante y termínalo. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ahora salta al versículo 44 y continúa. Ningún hombre puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. Vaya, esto es realmente algo. El mundo era Dios cuando Jesús apareció. Estoy demasiado confundido. Entonces, cuando Jesús vino, dijo, yo soy el Padre. Ahora baja. Y morir por los pecados del pueblo. Luego se acercó y dijo: soy el Hijo. Gracias, Padre. Pero en San Juan, el primer capítulo, entonces dice, en el principio, con la palabra. Ajá. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Sí. Entonces, si la palabra era Dios cuando Jesús apareció, ¿quién había aparecido? Vamos a Primera de Timoteo, el tercer capítulo. Primera de Timoteo, el tercer capítulo. ¿Por qué te ríes? Porque lo que acabamos de ver fue cómico. Así es. Así es. Primera de Timoteo, el tercer capítulo. Primera de Timoteo 3. Y vamos a leer un versículo. Versículo 16. Adelante, chico. 3 y 16. Está bien, lee. Y sin controversia, Ajá. grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Adelante, lee. Dios fue manifestado en la carne, Ajá. justificado en el Espíritu, Adelante. visto por los ángeles, Ajá. predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido a gloria. Entonces, cuando Jesús vino, eso fue Dios que había sido traído. Vino en la carne. ¿No es eso lo que significa manifestar? Así es. Y una vez que terminó de hacer lo que se suponía que debía hacer, entonces regresó al cielo. Así que Jesús era Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero cuando Jesús apareció, apareció como un individuo, ¿verdad? Sí. Y dejó un mensaje para nosotros a través de los escritos de Pablo. Vamos a Filipenses, el primer capítulo. Filipenses, capítulo 1. Capítulo 2. Porque estoy mirando esto. Dije, no puedo creer lo que estoy escuchando. No puedo estar diciendo eso. Ahí estoy mostrando la cámara y la gente al borde de sus asientos. No podía creerlo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Está bien, vamos a comenzar en el versículo 5. 2 y 5. Está bien, adelante. Dejad que esta mente esté en vosotros, que también estuvo en Cristo Jesús. Adelante, dilo. Dejad que esta mente esté en vosotros, la cual también estuvo en Cristo Jesús. Adelante, lee. Quien siendo en forma de Dios, Ajá. pensó que no era usurpación ser igual a Dios. ¿Quién siendo forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse? Ser igual a sí mismo. Sí. Eso es lo que debería haber sido. Sí. Pero, ¿cómo puedes ser igual a ti mismo? ¿Alguien me lo puede explicar? No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. Adelante, lee. Pero se despojó a sí mismo de toda reputación Adelante. y tomó la forma de un siervo,
Y fue hecho a semejanza de los hombres. Acabamos de leer eso, ¿verdad? Adelante, lee. Y al ser hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando llegó el momento de morir, obedeció, incluso hasta que lo crucificaron. Adelante. Por lo cual, Dios también lo ha exaltado mucho. Uy. Espera un minuto. ¿Por qué sigue apareciendo el 2 cuando sabemos que solo hay uno? Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Y dio? ¿Y qué hizo? Y le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿qué es eso? Para que en el nombre de Jesús todo rodilla se doble. Sé de las cosas en el cielo y cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios, el Padre. Está bien entonces, así que a Jesús se le dio un cuerpo. Y cuando vino en la carne, Dios le dio un nombre, sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio entonces? Jesús le dio el nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Y veamos de quién era ese nombre. Ahí tienes. Vamos a San Juan. San Juan, capítulo 5. Ahí es donde vamos a llegar. Porque ya hemos tenido a alguien y le hemos dado a alguien un nombre que está por encima de todo nombre. Sí. Oh, eso es genial. Te voy a dar algo que es más grande que yo. San Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 19 primero. Versículo 19. Porque todo tipo de cosas que siguen apareciendo en esto, hermanas y hermanos, me desconciertan. Sí creo lo que este tipo dijo. Sí. Primero, versículo 19. San Juan 5 y 19. Léelo. Entonces Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Adelante y lee. Pero lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo de igual manera. Espera un minuto. Quiero decir, ahora mismo. Seguimos encontrándonos con cosas. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino por el Padre. Y lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace. Sigo encontrándome con 2. Ahora salta al versículo 37 y léelo. Y el Padre mismo, Que me había enviado, adelante, ha dado testimonio de mí. Adelante. No habéis oído su voz en ningún momento, ni visto su forma. Entonces, el que en Génesis dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ese tenía que ser el que se llama Jesús, ¿verdad? Así es. Sí. Porque nunca has visto al Padre en ningún momento, ni has visto su forma. Eso cubre todo el tiempo, ¿verdad? Pero aún así, ¿en nombre de quién vino Jesús? Salta al versículo 43 y léelo. He venido en nombre de mi Padre. he venido en el nombre de mi Padre. Adelante, lee. Y no me recibisteis. Si otro viene en su propio nombre, a él recibiréis. Y eso sí sucedió. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, pero se llamaba Juan. Así es. Pero Jesús, Él vino en su nombre conocido. Esta es una gran misión para el mundo. Entonces, si Él vino en el nombre del Padre, eso significa que el nombre del Padre era Jesús. Entonces, el nombre Jesús ha existido por mucho tiempo, ¿verdad? El que todos han estado siguiendo. Entonces, si ese es el caso, ¿cuál era su nombre antes de que viniera? Vamos. Regresemos a Éxodo, el capítulo 6, y averigüémoslo. Vamos, tranquilo. Relájate. Éxodo capítulo 6 y averígualo. Así que miro esto, dije, si las almas no estuvieran en juego, me habría estado riendo. Tienes razón. Éxodo 6, capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el versículo 2. Éxodo 6 y versículo 2, porque vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a analizar esto, hermanas y hermanos. Vamos. Así que la próxima vez que te encuentres con alguno de su gente, Sí. y tratan de traerte eso, oye, ¿tienes un minuto? Saca tu nota. Ajá, así es. Por eso escribimos todo. Así es. Puedes ir y demostrar el mismo punto que estoy demostrando ahora. Así es.
Éxodo 6 y 2. Adelante, lee. Y Dios habló a Moisés. Y le dijo, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Adelante. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios Todopoderoso. Y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob por el nombre de Todopoderoso. Adelante, lee. Pero por mi nombre Jehová Pero por mi nombre Jehová. no fui conocido por ellos. Oh, entonces el Dios del Antiguo Testamento era Jehová, ¿verdad? Pero cuando vino en el Nuevo Testamento, no vino y dijo, yo soy Jehová. No, correcto. El Padre le dio otro nombre, le dio su nombre. Así que tenemos dos nombres diferentes. ¿Cómo podemos tener un solo individuo? Ajá, correcto. Sí. Uno se llamaba Jehová y el otro, que es el Padre, se llamaba Jesús. ¿No conoces esa historia por el mundo? Dicen que Jesús es nuevo, ha estado presente, hermanas y hermanos, el nombre ha estado presente, Él ha estado presente. Pero voy a ir y tratar con algo. Y porque tengo algunos de mis hermanos hebreos diciendo, ¿sabe? El libro dice, yo soy Dios y no hay otro. Si hay otro Dios, no lo conozco. Él era santo y... No es cierto. Para intentar desacreditar a Jesús. Bueno, vamos a ir y mostrarles de qué estaba hablando eso. Porque miren, hermanas y hermanos, Si no hubiera un Dios, ¿por qué dijo el Señor? Y que yo soy Dios y no hay otro, pero no entienden que Dios es una palabra uniplural, una familia, más de un miembro. Eso es lo que el señor Jennings no entiende. Pero vamos a tratar con esto para que cuando alguien intente traerte ese único Dios, tengas algo para ellos. Déjenles saber de qué estaba hablando Jesús o sobre qué escribió Isaías. Isaías capítulo 44. Vean, lo que hacen, hermanas y hermanos, es que tienen que enseñar lo que es correcto y luego estar preparados para cuando alguien venga a ustedes con algo que está en error, puedan manejar eso también y no se queden ahí sentados mirándolo con la boca abierta. si Él te va a dar un gancho de izquierda, tú le vas a mostrar que tú también tienes un gancho de izquierda. Así es. Isaías 44. Isaías 44. Y vamos a leer el versículo 1 y luego saltar. Isaías 44 y versículo 1. Adelante y lee. Pero ahora escucha, oh Jacob mi siervo, y a Israel, a quien he escogido. Ahora nos está hablando a nosotros. Salta al versículo 6. ¿Sabes? Y de nuevo también vimos quiénes surgieron con ellos trinitarios. Y él y el individuo. Que los dos solo hay uno. Escrito por la Iglesia Católica. Así es. Y déjame saber que ha estado leyendo el señor Jennings. Salta al versículo 6 y continúa. Así dijo el Señor, el Rey de Israel. Y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Adelante. Yo soy el primero. Y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Ahora mira, alguien te va a leer eso. Intenta echarle sal a Jesús. No hay Dios, ya sabe. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Y si te detienes ahí, estarás confundido. Pero adelante, lee. ¿Y quién como yo llamará y lo declarará? Adelante. Y lo ordenará para mí. Adelante. Desde que nombré al pueblo antiguo y las cosas que vienen y vendrán, que se las muestren. Adelante. No temáis, ni tengáis miedo. ¿No te lo he dicho desde entonces y lo he declarado? Adelante. Vosotros sois mis testigos. Ya, ¿hay un Dios además de mí? ¿Sí? No hay Dios. No conozco ninguno. ¿Ves? Eso es. Él está hablando a Israel. Ustedes son mis testigos. Saben que no hay ningún Dios además de mí. Pero todavía hay uno que ha venido entre los hombres, hermanas y hermanos. Y les vamos a mostrar. Cuando él habla de eso, no está hablando del Padre. ¿Qué versículo? Estamos en el versículo 9. Adelante. Todos los que hacen una imagen tallada son vanidad. Y sus cosas deleitables no les aprovecharán. Y ellos no. Exacto. Oh, estamos hablando de imágenes talladas, ¿verdad? Ajá. Sí. Sus cosas deliciosas no les aprovecharán. Adelante, lee. Y son sus propios testigos. Y son su propio testigo. Han creado su propia doctrina. Ajá. Sí.
No son testigos de Dios, son testigos de sí mismos o de cualquier doctrina que inventen. Adelante. No ven ni saben que puedan avergonzarse. Ahora, son tan tontos que ni siquiera pueden sentir vergüenza por ser tontos. Porque son demasiado tontos para saber que son tontos. Adelante, lee. ¿Quién ha formado un dios o una imagen fundida? Una imagen fundida o tallada que no es provechosa para nada. Ahora, él está hablando sobre el paganismo. Salta al versículo 14. Si vamos a leer un poco sobre eso, versículo 14 y adelante. Corta cedros y toma el ciprés y el roble. Que él fortalece para sí mismo entre los árboles del bosque. Planta un fresno y la lluvia lo nutre. Entonces será para que un hombre lo queme, porque tomará de ello y se calentará. No es algo, ahora él ha levantado este árbol, ahora lo va a cortar, como si simplemente dijera, bueno, tengo frío, así que hace un fuego con un pedazo de este árbol. Adelante, lee. Sí, lo enciende y hornea pan. Oh, sí, hace un dios y lo adora. Ahora va a tomar esa misma cosa, el árbol que cortó, va a romperlo, usar el fuego para hornear un poco de pan y ahora va a hacer un dios con eso. Adelante y lee. Él lo convierte en una imagen tallada y se postra ante ella. Él quema parte de ello en el fuego. Adelante. Con parte de ello come carne. Adelante. Y está satisfecho. Adelante. Sí, se calienta y dice, estoy caliente, he visto el fuego. El Señor está exponiendo esto. Adelante, lee. Y con el resto hace un dios. Incluso su imagen tallada se postra ante ella y la adora. Y le reza y dice, líbrame porque tú eres mi Dios, oh Señor. Adelante. No han conocido ni entendido, porque Él ha cerrado sus ojos para que no puedan ver. Quiero decir, se han quedado ciegos. Esto habla de estas personas que están tratando con esta falsa doctrina. Sí. Adelante, lee. Y sus corazones que no pueden entender. Y mira lo que dice el Señor. Te mostraré que ellos ni siquiera piensan. Léelo. Y ninguno lo considera en su corazón. Y ninguno lo considera en su mente. Adelante. Ni hay conocimiento ni entendimiento para decir. Y no tienen el conocimiento ni el entendimiento para decir o siquiera pensar, bueno, mira, he quemado parte de ello en el fuego. Ya quemé parte de eso en el fuego. Adelante. Sí, también he cocido pan sobre sus brasas. He horneado pan sobre su carbón. He asado carne y la he comido. He asado carne y la he comido del fuego. Adelante, lee. ¿Y haré del residuo de ello una abominación? ¿Me postraré ante el tronco de un árbol? Mira, eso es lo que te está diciendo. La gente no piensa. Y lo hacen, crean todo tipo de dioses y le rezan. Lo hicieron antes. Como decía, mira, he comido de ellos, me he calentado con ellos. Sí. Y ahora me han hecho un dios. Cuando caigo de rodillas, no estoy cayendo ante Dios, estoy cayendo ante el tronco de un árbol. Eso es cuando el Señor dice, yo soy Dios y no hay otro. Él está hablando entre los hombres, hermanas y hermanos. Correcto. Él es el único que fue enviado. Nadie más. Así que cuando alguien te lleva allí y trata de decir, bueno, ves, Dios dice que Él es el único. Ya sabes, Él es el único Dios. Entonces pregúntale esto. ¿Qué significa esto? Vamos al capítulo 57 de Isaías. El mismo Señor. Isaías capítulo 57. Y vamos a leer un versículo. Correcto. Versículo 15. Isaías capítulo 57 y versículo 15. $57 y 15. Está bien. Porque quiero que entiendan esto, hermanas y hermanos, lo que se dice aquí. Versículo 15. Léelo. Porque así dice el alto y sublime, Porque así dice el alto y sublime, que habita en la eternidad, Que habita en la eternidad. cuyo nombre es santo. Cuyo nombre es santo. Adelante. Habito en el lugar alto y santo. Habito en el lugar alto y santo. Con él. Conmigo mismo. Con él. Conmigo mismo. Con él. Oh, con él. Adelante. También eso es de un espíritu contrito y humilde. también con un espíritu contrito y humilde. Termina eso. Para revivir el espíritu de los humildes y revivir el corazón de los contritos. Así que eso parece como él. Son ellos. Hablarlo sobre... Hermanas y hermanos, Está bien. estamos leyendo el libro, ¿verdad? Sí.
Entonces, si hay un Dios, el Espíritu Santo, Él no estaba allí. Bueno, de todos modos, no tenemos que ir allí porque dicen que solo hay uno, ¿verdad? Así es. Pasemos al capítulo 45 del Salmo y veamos si podemos encontrar eso como otro doble, como un solo. Estoy mirando a este tipo. Dije, mira, puedo sacar a uno de los niños enviar a uno de los niños de la clase de niños y romperlo. Sí, no, sí, Así es. Oh, sigue leyendo y dices, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ahora, esto es cuando el Señor se va a levantar de su trono y va a bajar y tratar con esta tierra. Porque Él es el futuro rey de Israel, porque Él fue el antiguo rey de Israel hasta que lo despidieron en los días de Samuel. Y el Señor estaba enojado por eso y te dijo, yo seré tu rey. Él lo dice en serio. 45:1, adelante. Mi corazón rebosa de un buen asunto. Ajá. Hablo de las cosas que he hecho en relación con el rey. Adelante. Mi lengua es hermana de Ajá. Eres más hermoso que los hijos de los hombres. Ahora, este es el rey de Israel. No dijo que eres más hermoso que el resto de los hijos de los hombres, ¿verdad? Él dijo, tú eres más hermoso que los hijos de los hombres. Adelante, lee. Gracia se derrama en tus labios. Adelante. Por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Maye, esta persona a la que Dios ha bendecido debe ser alguien más que un hombre, porque es más hermoso que los hijos de los hombres. Dios te bendecirá para siempre. Adelante. Lee. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh poderoso. Que amó, tosal. Espera un minuto. ¿Dios lo llamó el más poderoso? Sí, eso es. Quiero decir, no hay nadie más poderoso que él. Así es. Están diciendo que sí. A menos que sean iguales. Pero luego leímos eso, ¿verdad? Sí. Adelante, lee. Con tu gloria y tu majestad. ¿Ah? Y en tu majestad cabalga prósperamente. Por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia, y tu mano derecha te enseñará cosas terribles. Adelante. Las flechas son agudas en el corazón de los enemigos del rey. Ajá. Por lo cual la gente cae bajo ti. Ajá. Tu trono, oh Dios. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Dios llamando a este tipo Dios? Sí. Adelante, lee. Ajá. El cetro de tu reino es un cetro justo. Adelante. Amas la justicia y odias la maldad. Ajá. Plan de atar. Entonces Dios... Tu Dios. Espera un momento. Esto se está saliendo de control ahora. Tienes a Dios hablando con este tipo y luego él va a darse la vuelta y llamarlo Dios también. Sí. No. Recuerda uno. Lee ese versículo de nuevo y termínalo. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de alegría por encima de tus compañeros. Entonces, si tienes a Dios que ungió a Dios, eso parece dos, ¿no? Vamos a ver de quién está hablando aquí. Vamos al primer capítulo de Hebreos. Miren, hermanas y hermanos, solo quiero que vean esto. Es demasiado fácil acabar con eso. Solo dime esto. Las personas que escuchan ese tipo de cosas quieren una mentira. Ajá. Quieren un really. Y quieren una carta blanca. Cometer pecado y no tener que pagar por ello. Tienes un grosero. Tienes un despertar brusco por venir. Pero, ¿de quién se estaba hablando en el Salmo, el capítulo 45, donde Dios llamó a este otro individuo un Dios? Sí. Hebreos 1 y versículo 5. Vamos a comenzar en el versículo 5. Hebreos 1 y 5. Bien, adelante. ¿A cuál de los ángeles dijo él alguna vez? Adelante. Este día te he engendrado y de nuevo. Espera un momento. ¿Hoy te he engendrado? Adelante, lee. Y otra vez seré para él un padre y él será para mí un hijo. ¿Ya? Ajá. Eso me parece demasiada gente. Sí. ¿Entiendes? Sigue leyendo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y de los ángeles, él dijo, quien hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros una llama de fuego. Adelante. Pero el hijo dijo, Pero él dijo, Abasa. tu trono, oh Dios. ¿Significa que llamó Dios al Hijo? Sí. Supongo que Él es Dios porque está hablando de Él, ¿verdad? Así es.
Hablando de sí mismo. Tu trono, oh Dios, es el trono de la justicia. Adelante, lee. Y el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Adelante. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Adelante. Por lo tanto, Dios, incluso tu Dios, te ha ungido con el óleo de alegría por encima de tus compañeros. Chico, esto es demasiado para mí. Sí, así es. Quiero decir, este tipo realmente está hablando de sí mismo. Él va hablando consigo mismo más bien. Él va a llamar a Dios. Y se llama a sí mismo Dios y hace que parezca que son dos en lugar de un individuo. No sé cómo puedes torcer esto para que salga uno. Quiero decir, no sé cómo puedes seguir. Salta al versículo 13. ¿Quieres el versículo 10? Lee el versículo 10 primero. Adelante, versículo 10. Y tú, Señor, en el principio has echado los cimientos de la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. ¿No dijo que en el principio era la palabra? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas que fueron hechas por Él. Esto coincide con eso, ¿no? Sí. Parece que el que hizo toda la creación fue el que fue llamado el Hijo. Sí. El Padre solo creó una cosa y eso fue un cuerpo para habitar. Habitar, eso es correcto. El resto ha venido del Hijo. Esto es lo que estoy viendo. ¿Terminaste ahí? Sí, 3. Sáltate y lee el versículo 13. Y adelante. Pero, ¿a cuál de los ángeles dijo él en algún momento? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ninguno de ellos. Pero veamos dónde hizo esa declaración. Pasemos al capítulo 110 del Salmo. ¿A cuál de los ángeles dijo él en algún momento? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi derecha, no sobre mí. Sí. Capítulo 110 del Salmo. Pero solo te estoy mostrando. Supongo que la gente, cuando el Señor los sacó de Egipto y los llevó a la tierra y querían servir a algunos de los, y Moisés subió a la montaña y se quedó demasiado tiempo y fueron y le dijeron a Aarón, haznos algunos dioses. El Señor dijo, Aarón dijo, dame todo el oro de tus orejas. Tomó el oro y hicieron ir un dios. Y luego dijeron, estos son los dioses de Israel que te sacaron de Egipto. Pero espera un minuto. Tú sabes que salió de su oreja porque lo sacaste de su oreja. Sí. Y se lo dio a ellos. Sí. Entonces, ¿cómo puede haber un Dios en tu auricular también? Pero cuando leí eso, dije que estas personas aquí se creen cualquier cosa. Sí. Predícalo. El capítulo 110 del Salmo, vamos a leer el versículo 1. Salmo 110. Y vamos a leer el versículo 1. 110 y 1. Bien, adelante. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, como ahí del... Vaya, el Señor es un verdadero esquizofrénico. Sí, señora. ¿Cómo se supone que debemos servir a este tipo si ni siquiera sabe quién es? Está bien. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántos son esos según tu ojo? Eso es 2. ¿No se supone que debas creer a tus ojos mentirosos ahora? No. Y no lo sabes, y eso ocurrió después de su resurrección. Volvamos a Hebreos, el capítulo 10, y míralo. Como digo, estás aprendiendo algo en tu camino a aprender algo. Porque el Israel de Dios se trata de enseñar su palabra, hermanas y hermanos. Nosotros no añadimos, no quitamos, no parafraseamos y no interpretamos. Simplemente lo leemos tal como es. Así que si vas a debatir o tener algo en contra de cualquier cosa que obtengas del Israel de Dios, estás debatiendo contra este libro. Y lo que tienes es contra el libro, porque ¿no es esto lo que estamos leyendo? Hebreos 10, y vamos a empezar a leer en el versículo 8. Hebreos 18. Bien, adelante. Arriba, cuando dijo sacrificio y ofrenda y holocaustos y ofrenda por el pecado, no quisiste ni te complaciste en ellas. Adelante. Que son ofrecidos por la ley. La ley del sacrificio de animales. Adelante. Entonces dijo él, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Seguimos actuando como si hubiera 2 personas aquí.
Adelante, lee. Él quita lo primero, que pueda establecer el segundo. Adelante. Por la cual voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Papas y caso. Por eso necesitaba un cuerpo, ¿no es así? Para que pudiera ser sacrificado. Adelante. Y cada sacerdote que estaba de pie diariamente ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Adelante. Que nunca puede quitar el pecado. Pero este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Ahí es donde se sentó. ¿Y qué está esperando? Adelante. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y quiero decir, Él va a venir con fuerza. Él está sentado a la derecha del Padre ahora mismo y está mirando a sus enemigos. ¿Sabe quién es su enemigo? Todas las personas que van en su contra en este libro. Sí. Todos los que lo están haciendo, hermanas y hermanos, se sentó a la derecha del Padre y espera que su enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Así que cuando el Señor dice, siéntate a mí, siéntate a mi derecha, siéntate a mi derecha, en el capítulo 110 del Salmo, está hablando con Jesús. Ahora vamos al capítulo 53 de Isaías, porque Jesús tuvo que ser sacrificado, porque esta creación tenía que ser salvada. Eso es lo que la gente no entiende. Salvación viene de salvar. Satanás lanzó una llave inglesa en los radios de la creación y la destrozó. Así que tiene que ser rescatada y Jesús vino a rescatarla. En otras palabras, a salvarla. Y esto está hablando de Jesús. Isaías 53. Isaías 53. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Está bien, adelante. ¿Quién ha creído nuestro informe? ¿Y a quién se le ha hablado las naciones? Nadie. Adelante. Porque será delante de él como una planta tierna. ¡Ta! Adelante. Y como raíz de tierra seca. No tenía forma ni hermosura. Y cuando lo veamos, no hay hermosura que debamos desearlo. Está hablando de Jesús. Adelante. Lee. Es despreciado y rechazado por los hombres. Un hombre de dolores experimentado sufrimiento. Adelante. Y escondimos como si fuera nuestros rostros de él. Fue despreciado y no lo estimamos. Adelante. Seguramente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Entonces, sabemos que esto no está hablando de Isaías. Adelante, lee. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Fue herido por nuestras transgresiones. Adelante. Él fue herido por nuestras iniquidades. Y fue magullado por nuestras iniquidades. Adelante y lee. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas somos sanados. Con sus heridas. Esto es estrictamente Jesús. Sí. La gente intenta restar importancia a Jesús. Les pregunto, bueno, ¿de quién está hablando aquí? Así es. Esto no está hablando de Isaías, hablando de sí mismo. Adelante y lee. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Adelante. Los hemos apartado cada uno por su propio camino. Y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mostramos eso en la lección de la semana pasada. Otra en la lección sobre Pentex, sobre expiación, ¿verdad? Sí. Salta al versículo 10 y léelo. Sin embargo, agradó al Señor herirlo. Que le plazca al Señor, uno, herirlo, que es dos. O incluso le agradó al Señor herirse a sí mismo. Sin embargo, agradó al Señor herirlo. Adelante, lee. Lo había afligido. Lo había afligido. Cuando hagas de su alma una ofrenda por el pecado, verás su descendencia, prolongará sus días y el placer del Señor prosperará en su mano. Chico, seguimos pareciendo un 2. Correcto. Dijo cuando haga de su alma, que es su cuerpo, una ofrenda por el pecado. Entonces está hablando de que él y luego va a ver su descendencia. Eso significa que va a llegar a verlo, prolongará sus días. Entonces, si vas a ofrecer por el pecado, eso significa que tienes que levantarlo, ¿no? Gracias. Y el placer del Señor prosperará en sus manos. Los chicos siguen pareciéndome 2, ¿entiende? Así que no te importa qué escritura leas, solo hay una. solo uno. Ahora vamos al capítulo 55 de Isaías. Así es. Porque ahora el Padre
no era enemigo de Jesús. Pero mira lo que dice el libro aquí sobre él siendo sacrificio, sobre él siendo afligido. Salmo 55, Salmo 55. Porque no sé cómo alguien puede creer eso, hermanas y hermanos. Si crees lo que acabas de escuchar en esa pantalla, entonces no eres un siervo de Dios. Eres como las personas que se postran ante el tronco del árbol. Sí. Mira lo que el Señor dijo por boca de Isaías. Verso 12, adelante. Porque no fue un enemigo el que me reprochó, entonces lo habría soportado. Él dice que no fue un enemigo quien me reprochó, entonces podría haberlo soportado. Adelante y lee. Tampoco fue el que me odiaba el que se engrandeció contra mí. Tampoco fue el que me odiaba el que se engrandeció contra mí. Adelante y lee. Entonces me habría escondido de él. Entonces me habría escondido de él. Pero eras tú un hombre mi igual. Espera un minuto, pero eras tú un hombre mi igual. Sabemos que no estamos hablando de un hombre aquí. No leímos en Filipenses, deja que esta mente esté en ti, que cuando Jesús estaba en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Así es. Así que era un hombre mi igual. Adelante. Mi guía. Mi guía no dijo que solo hace lo que el Padre le dice que haga. Así es, así es. Adelante. Y mi conocido. Adelante, lee. Tomamos dulce consejo juntos. ¡Wow! Amén. Pero entonces no había dos de ellos, porque no dijo Gino Gini que consultó consigo mismo. Así es. Prédica. Oh, ¿soy el único que escuchó eso? Así que tomé dulce consejo conmigo. Eso es lo que dijo. Pero lee eso desde el principio, lo que acabas de leer. Tomamos dulce consejo juntos. Tomamos dulce consejo juntos. Sí, y entramos en la casa de Dios en compañía. Y entré en la casa de Dios dentro de mi propia compañía. Esto me parece un poco extraño, ¿no? Sí, vamos. Entonces pasaron por esto. Jesús sabía que tenía que venir y morir, pero esa carne lleva mucho peso. ¿No sabes que cuando Jesús intentó hablar o suplicar para no morir, dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa? Lo dijo 3 veces, eso significa que hablaba en serio, ¿verdad? Sí. La carne entra en acción. Así que veamos qué sucedió cuando Él estaba en la cruz. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Porque estoy mirando a este tipo y moviendo la cabeza. Así es. Dije, debería ser tan firme. Tal vez es un réprobo. Y si eres réprobo, se acabó. Eso significa que has cruzado una línea demasiadas veces, que el Señor ha terminado contigo. Sí, Señor. Y sigues escuchando una mente reprobada, entonces te vas a volver reprobado. T27:35, vamos a comenzar en el versículo 35, porque lo mataron. Adelante y lee. Y lo crucificaron y repartieron sus vestiduras, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron mis vestiduras entre ellos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que el profeta te habló de eso. Sí, para ahora, el versículo 45. 45 y adelante. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Adelante. Y cerca de la hora novena Jesús clamó con fuerte voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Adelante. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Manna basten. Eso es la carne gritando, hermanas y hermanos. Tomaron dulce consejo juntos. Sabían que tenían que hacer esto. Él sabía que tenía que hacer esto. Pero cuando todo ese dolor estaba presente y la forma en que este hombre lo maltrató, él clamó. Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero entonces eso incluso fue registrado. Vamos a verlo. Vamos al capítulo 22 del Salmo. Capítulo 22 del Salmo. Porque él seguía hablando solo. Y no está en la cruz ahora. Se ha clavado a la cruz. Y luego va a gritar al cielo, Dios mío, Dios mío. Me falta algo, hermanas y hermanos, pero estoy tratando de encontrarlo ahora. Y tienes que leerlo allí, leyendo esas cosas. Tú también vas a ser cortado, probablemente es un réprobo. No podía leer eso y escuchar esa basura detrás. Sí. Porque la primera vez que lo leí, él dijo, 1, me habría levantado de la mesa y me habría ido. Vas a cometer suicidio, pero no me vas a llevar contigo. Salmo 22. Y el versículo 1. Adelante, léelo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, espera un minuto, acabamos de leer eso, ¿no? Así es. Sí. Mira, el Señor sabía lo que iba a pasar y está en ese dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Adelante, lee. ¿por qué estás tan lejos de ayudarme? Adelante. Los palabras rugidos. Oh, Dios mío, clamo durante el día. Oh, ya sé lo que es entonces. Estaba con tanto dolor que pensó que todavía estaba sentado en el cielo. Mira, estoy tratando de razonar. Tiene que haber una razón para esto. Sí. Termina eso. ¿Qué versículo era? Verso 2. Termínalo. Oh, Dios mío, clamo de día, pero no escuchas, y en la noche, y no guardo silencio. Yo durante el día y no me estás escuchando. Y cuando lloro por la noche, sigues en silencio. Quizás no sabía que estaba llorando a sí mismo. Salta al versículo 16. Versículo 16. Y adelante. Porque los perros me han rodeado. La asamblea de los malvados me ha rodeado. Adelante. Atravesaron mis manos y mis pies. Eso nos deja saber quién estaba hablando, ¿verdad? Sí, así es. Perforaron mi mano y mi pie. Y él está hablando con alguien que no está allí porque está hablando consigo mismo. Adelante, lee. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y observan. Adelante. Reparten mis vestiduras entre ellos. Y echaron suerte sobre mi vestidura. Oh, así que eso fue escrito. Lo leímos antes, ¿verdad? Sí. Entonces, para un individuo no hay dos, sino uno. Vaya, quiero decir, realmente está hablando consigo mismo. Quiero decir, no se detendrá. Lieso. Incluso hizo una petición a sí mismo. Sí. Vamos a ver esta petición. Vamos al capítulo 17 de San Juan. San Juan, capítulo 17. Porque tenía que estar realmente desilusionado, sigue hablando consigo mismo. ¿Alguna vez has visto a alguien que sabes que estaba mentalmente inestable, que habla consigo mismo todo el tiempo? ¿Te sentarías a escucharlos? ¿Escribirías sus palabras en un libro? Así que ahora va a hacerse una petición a sí mismo. Porque está constantemente hablando consigo mismo. Sí. 17:1. Adelante. Estas palabras habló Jesús y alzó sus ojos al cielo. Y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. ¿Por qué le está diciendo al Padre que haga eso cuando sabe que Él es el Padre? Ajá, el Padre. Déjalo avanzar más. Salta al versículo 4. Versículo 4 y adelante. Te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que me diste para hacer. Y ahora, oh Padre. Y ahora, oh yo mismo, cuando estoy en la forma de mi Padre. Oh Padre. Adelante. Glorifícame a mí. Oh, de propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De estarse, Glorifícame conmigo mismo. Sí. Consigo mismo, ¿no? Contigo mismo. Con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Sí, el yo. ¿Cómo
pueden pasar por alto esto, hermanas y hermanos. ¿Cómo pueden hacer esto? Déjenme mostrarles algo más también. Incluso más que eso. Voy a necesitar algo de ayuda aquí. Déjenme ver. Vamos, tú puedes. Tengo que hacer esto. Vamos, Steve. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Estoy esperando a todos ustedes. Quiero que todos lleguen aquí. Necesito un libro. Alguien que me dé un libro. Oh, dame ese catecismo. Catecismo, así es. Está bien. ¿Lo tienen? Sí, espera. Tengo... Léelo. Y vi, ¿estamos leyendo Apocalipsis 5 y 1? 5 y 1. Está bien. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este es el trono aquí. Estoy sentado aquí ahora con este libro. Adelante, léelo. Y vi a un ángel fuerte proclamando con gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Adelante. Y ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra pudo abrir el libro ni mirarlo. Ahora, este es el libro que tengo aquí. Nadie puede abrirlo. No pueden mirarlo. Eso significa que no pueden interpretarlo. Ni siquiera pueden... Parafrasearlo, porque no pueden leer nada de lo que está en él. Adelante, lee. Y lloré mucho, porque no se encontró a nadie digno de abrirlo para leer el libro, ni de mirarlo. Adelante. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Adelante. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, el león de la tribu de Judá puede hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero que había sido sacrificado, teniendo 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Adelante. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¡Wow! Voy a ver cómo puedo. Voy a ver cómo puedo lograrlo, siendo que solo soy yo. Dame el libro. Y él tomó el libro. Y él, la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Déjame ver, ¿cómo puedo hacer esto? Bien, estaba en mi mano derecha, así que cuando tomé el libro, debí haberlo tomado con mi mano izquierda mientras estaba de pie. Adelante, hermano. ¿Tiene sentido? Sigue leyendo. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaron un nuevo cántico, diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Adelante. Porque fuiste sacrificado y nos has redimido para Dios por la sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Adelante. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esalaban. Y van a hacer eso durante 1000 años. Así es. Entonces ahora, este Dios individual, que es uno, está haciendo muchas cosas raras, ¿verdad? Va a sentarse en el trono con un libro en la mano, luego se va a dar la vuelta y va a tomar el trono con su mano derecha sin subirse al trono. Fuera del trono, confuso yo. Pero luego el Señor dijo que Él salva algunas personas que estaban, que estaban, estas personas en la primera resurrección van a gobernar con Cristo 1000 años. Así que lleguemos a eso, veamos qué va a pasar cuando esos 1000 años terminen. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15.
Porque yo seguía tratando de entender cómo puede él estar en el trono y tomar el libro de su propia mano. Bueno, eso es un poco difícil, ¿no? ¿Para qué se lo haga? Primera de Corintios 15, vamos a empezar a leer en el versículo 22. Primera de Corintios 15 y versículo 22. Bien, adelante. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Adelante. Pero cada hombre en su propio orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ajá. Entonces viene el fin. Eso es después de que Él gobierne por 1000 años, luego viene el fin. Adelante, lee. Cuando él haya entregado el reino a Dios, incluso al Padre, cuando haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Cuando Él haya entregado el reino a sí mismo. A Dios, incluso el Padre. Dijo el Padre, ¿verdad? Así es, sí. Pero recuerda, Él era el Padre. Tenía que ser así mismo. El Señor va a asumir que está con el Padre pasando el rato en algún lugar. Adelante, lee. Porque Él debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Ahora, Él va a reinar. ¿Y cuál es el último enemigo? Muerte. Adelante. El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, Él va a eliminar la muerte y luego, ¿qué va a hacer? Salta al versículo 28 y léelo. Y cuando todas las cosas le sean sometidas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, que puso todas las cosas bajo Él, para que Dios sea todo en todo. Sí. Entonces, cuando haya entregado todas las cosas, entonces se lo voy a dar a quien me dio el poder para hacerlo. Así que vamos a... Veamos cómo vamos a hacer esto. Todas las cosas. Lo recibí. Entonces, Dios ahora es todo en todos. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Vaya, esto se está poniendo interesante ahora. Eso fue todo. Sí. Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis y te mostraré cómo va a suceder esto. Capítulo 21 de Apocalipsis, porque estoy tratando de entender cómo puedo hacer dos cosas, hacer una doble cosa y no hay más que una. Porque el Señor dice que lo va a entregar al Padre. ¿No es eso lo que leímos? Sí. Entonces, está bien. Si ese es el caso, aquí viene el Padre. Apocalipsis 21 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Apocalipsis 21 y versículo 1. Está bien. Adelante. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Ajá. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Adelante. Y el mar ya no existía. Ajá. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Adelante. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, ya está. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Entonces, ahora el tabernáculo de Dios está con el hombre, pero ¿no estaba Jesús ya en esta tierra? Sí, sí. Lo había gobernado durante 1000 años. Así que supongo que dijo, espera un momento, ahora voy a ir al cielo y voy a volver y traer mi nueva Jerusalén. Adelante. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ajá. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Está bien, adelante. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y lo hace. Incluso los individuos allí. Ajá, sí. Ahora, salta al versículo 22. Versículo 22. Y adelante. Y no vi ningún templo allí. Ajá. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Espera un momento, ¿de quién es este cordero del que estaba hablando? Así es. ¿Por qué tiene que seguir diciéndome, cuéntame sobre tus dos personalidades? Porque el Señor Todopoderoso y el Cordero eran el templo allí. Adelante, lee. Y la ciudad no tenía necesidad del sol ni de la luna.
niña. Para brillar en ella. Porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su luz. ¿Seguimos obteniendo 2? ¿Algo está mal? ¿Seguimos obteniendo 2? Tal vez solo me estoy confundiendo. Pero de todos modos, ¿dónde está el Señor ahora? Veamos dónde está. Vamos al Apocalipsis, el capítulo 3. Regresa al Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Porque, hermanas y hermanos, solo quiero leerles este libro y decirles lo ridículo que es este hombre. Y tienen la audacia de sentarse y escuchar. Yo no estaba escuchando nada. Cuando estaba en YouTube y me encontré con esto, escuché porque estaba demasiado asombrado para apartarme. Estoy sentado allí con la boca abierta. No puedo creer lo que estoy diciendo, lo que estoy escuchando, y desde el principio hasta el final muestra que hay más de uno. Correcto. Y que solo hay 2 y no 3. Y eran individuos, no personalidades. Correcto. Entonces, ¿dónde está el Señor ahora? Apocalipsis 3 y comencemos en el versículo 20. Tenemos uno más después de este. Apocalipsis 3 y versículo 20. Adelante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Adelante. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Lo hizo de nuevo, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Cómo vas a sortear eso? No puedes. No puedes. No me importa cuántas veces dijiste ganó. No me importa cuántas veces dijiste consulté conmigo mismo. Entonces el Señor está sentado en el trono y está esperando y va a ser enviado una vez más y se va a acabar porque se lo va a entregar al Padre y no va a entregar nada más que inmortales. Ya sea que estés en el lago de fuego o seas un Dios en el lado bueno del reino. Veamos esta última vez que vino y vamos a ver, ¿vino solo o fue enviado? Vamos a Zacarías, el segundo capítulo, Zacarías capítulo 2. Siendo que el señor Jennings estaba debatiendo la Biblia, Mess and then, creo que es justo que te lea la Biblia. Has escuchado su lado, ahora te he dejado escuchar el lado de la Biblia. Ajá, así es. Zacarías 2. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Voy a dejar a estos tipos en paz antes de que me hagan algo. 2 y 7. Está bien, adelante. Líbrate, oh Sión, que habitas con la hija de Babilonia. Adelante. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Después de la gloria me ha enviado. Sí, Señor, a las naciones que os despojaron. Después de la gloria, Él me ha enviado a las naciones que te despojaron. ¿Cuántos son esos? Son 2. Adelante, lee. Porque el que te toca. Porque el que te toca, toca a la niña de sus ojos. Oh, eso significa que tocó la niña de mis ojos. Dijo su ojo, ¿verdad? Adelante, lee. Porque he aquí, levantaré mi mano sobre ellos. Sacudiré mi mano sobre ellos. Adelante, lee. Y serán un botín para sus siervos. Y sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Pero no puedes evitar los 2. Voy a sacudir mi mano sobre la nación. Van a servir a mi pueblo y sabrás que el Señor de los ejércitos me enviará. Adelante, lee. Canta y alégrate, oh hija de Sión. Porque he aquí, vengo. Y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Vengo y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Adelante, lee. Y muchas naciones se unirán al Señor en ese día.
Kendo. Adelante. Y serán mi pueblo. Y van a ser mi pueblo, porque eso es 1000 años cuando Él va a adoptar todo el planeta y van a ser su pueblo. Adelante, lee. Y habitaré en medio de ti. Pero voy a habitar en medio de ti, oh Israel. Adelante, lee. Y tú sabrás que el Señor de los ejércitos Me ha enviado a ti. He dicho. Sí, así es. Gracias. Entonces, no me importa cuántas veces digas que 1 es 2. Esa mentira que dijiste es una gran mentira. Gracias por tu tiempo.